Hermanos míos, buenos días, Dios me los bendiga a todos. ¿Han pensado ustedes o han tenido alguna situación en la cual ustedes entienden que por más que ustedes oren, el Señor no les escucha? Pues bueno, pueden haber muchas razones por las cuales se pase. Hoy quiero traerle a ustedes para mí la cual es la razón principal porque esto no suele suceder. Y quiero que me acompañen a primera de Juan 5:14, donde dice: y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, nuestra humanidad caída, egocéntrica, ha creado o ha preconcebido una idea del Señor diferente a la bíblica. Hoy mismo pensamos que el Señor es un Señor amoldado a nuestras necesidades y a nuestra humanidad, y no es así. Creemos que tenemos a un Señor diferente al Santo, Santo, Santo de Israel. Es un Señor, es un Dios al cual yo le oro, esa es mi preconcepción, que dentro de todo me permite decir una mentira. Es un Señor, es un Dios que yo le oro, pero que también me permite hacer cosas que no están acorde con la palabra de Dios. Y ese no es el Señor bíblico. Ese no es el Dios de Israel. Ese es un Dios preconcebido para nuestras necesidades egoístas. Y por eso es que muchas veces nosotros oramos y es imposible que el Señor nos escuche porque nuestras oraciones están encausadas por nuestros deseos humanos y no son acorde con la voluntad del Señor. Es imposible que desde nuestra óptica nosotros, pecando adrede, busquemos la voluntad del Padre. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, nos va a explicar claramente cuál es su voluntad. Dice la palabra que Él es santo, 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 por eso Él odia el pecado, por eso Él aborrece el pecado. Y nosotros no podemos adrede mentir y pensar que nuestras oraciones serán escuchadas. Nosotros no podemos orar por necesidades vanas de este mundo y a dejar a un lado las necesidades espirituales que nuestra iglesia, nuestros hermanos y nosotros mismos necesitamos. Por eso es que nosotros estamos orando a un Dios que no es el Dios. Y por eso debemos volvernos a orar al Padre real y verdadero. Y si tenemos duda de cuál es ese Padre real y verdadero y cuáles son sus propósitos para con mi vida, abra una Biblia, hermano, que ahí están todos los propósitos del Señor para con nosotros. Por eso, hermanos, les insto hoy al volver al Padre, a esa oración ferviente, esa oración caliente, esa oración que puedo derramarme en una adoración plena al Señor, pero al Señor santo, puro y perfecto, que es el Dios de la Biblia, no a ese Dios preconcebido en nuestros corazones, acorde y hecho a un modelo el cual nosotros queremos humanamente porque queremos saltarnos algunas cosas que sabemos que son reglas. Hermanos, Dios me los bendiga y espero que en tus próximas oraciones tu corazón esté 100% enfocado en la voluntad del Padre. Dios me los bendiga mucho. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Yo correré. Arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Somos libres, en nosotros tú vives, tú nos viste aquí antes de resucitar.
llamas el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi culpa, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, complétame.
Bendiciones hermanos, espero que todos se encuentren bien desde casa y quiero aprovechar esta ocasión para desearles un feliz año nuevo y que sea un año próspero para gloria y honra del Señor. En esta ocasión me gustaría hablarles de una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y la cual me ha llamado mucho a la atención. Hay una típica frase que se llama, o más bien que dice, nuevo año, nuevo yo. Y la verdad es que para los cristianos esta frase no es del todo pues aplicable, debido a que nosotros sabemos que tenemos que depender del Señor y que sin su fortaleza, sin su sabiduría, pues no podemos hacer nada. Somos como barro en las manos de un alfarero y es Él quien le da forma a nuestra vida, es Él quien nos da propósito, es Él quien produce un cambio en la vida de nosotros. Y me gustaría que me acompañaran a Jeremías 18. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Esta palabra me gusta mucho porque nosotros somos barro en la mano del Señor. Y en esta ocasión, con motivo de un nuevo año, yo quisiera, hermanos, invitarles a que su primera meta del año sea poner al Señor en primer lugar, sea someter nuestros deseos, nuestras metas, nuestros pensamientos conforme a su palabra, porque todo es para Él y todo fue creado para Él. Y nosotros como cristianos que somos, tenemos que tener en claro y saber que todo lo que vayamos a hacer es por y para el Señor, y es por esto que cada día tenemos que pedirle a Él el deseo y el poder para siempre buscarle y que Él sea nuestra prioridad. Entonces hoy yo quiero motivarles a que cada quien en este nuevo año haga una cita con el Señor, aparte su tiempo para el Señor, y todo lo que vaya a hacer pues lo ponga en sus manos. Dios te bendiga. Mis hermanos, en este día Dios les bendiga y Dios les guarde. Qué bueno es poder tener un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Les invito a ir a la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 12, donde leemos: y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, vengo delante de ti y te pido que tú utilices, Señor, tu palabra como instrumento de salvación, de transformación. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las palabras que es un poco mal entendida, o de mi parte no entendía del todo, la vi en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, cuando la Escritura nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres,
pero el mayor de ellos es el amor. Y de hecho, yo he escuchado mucho hablar acerca de la fe y la importancia de la fe. La fe mueve montañas, escuchamos decir. Y he escuchado mucho acerca del amor, acerca de que Dios es amor. Pero esa tercera palabra que aparece en el medio como el jamón dentro del pan de un sándwich, la palabra esperanza, aparece dentro de este texto. Y yo me quedaba pensando, pero exactamente, ¿cuál es el rol de la esperanza? Porque sabemos la importancia de la fe, entendemos la preeminencia del amor, pero ¿cuál es el rol de la esperanza? Y precisamente cuando analizamos la palabra, la esperanza se enfoca en cosas que en el momento nosotros no vemos, pero que estamos esperando. Pablo lo explica en Romanos capítulo 8, versículo 24, cuando dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Así que una esperanza, para que sea esperanza, primero debe ser algo que no estamos viendo. Debe ser algo que estamos esperando, pero que no estamos viendo. Porque si lo estamos viendo, dice Pablo, entonces no es una esperanza, es algo que está seguro. Así que el caso es que cuando Pablo define la esperanza como algo que tú no estás viendo, pero que tú estás esperando, ahí entonces conectamos con lo que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice acerca de lo que es la fe. Y cuando hacemos la conexión, vemos la relación que existe entre la fe y la esperanza. La fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahora bien la fe es la certeza de que de lo que tú estás esperando y la convicción de lo que tú no ves. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es esperar algo que tú no estás viendo. Así que la relación que hay entre la fe y la esperanza es que la fe es la certeza, es la convicción de algo que tú no estás viendo, pero que estás esperando. En otras palabras, es la certeza y la convicción de que tenemos una esperanza, de que tenemos una meta, de que tenemos un objetivo, de que tenemos un galardón, un premio, algo que aunque no lo vemos en este momento, pero es seguro y está ahí y llegará a su tiempo y en su momento justo. Lo interesante de esto es que la fe se pone en práctica cuando nosotros estamos convencidos de que tenemos una promesa, de que tenemos una expectativa, de que tenemos una esperanza, tenemos una meta. Y miramos a esa meta y como vemos la meta, entonces nos llenamos de fe para alcanzar esa meta. En las escrituras se le llama a esa meta de diferentes formas. Se le dice el galardón. En muchos lugares se le llama de esa forma también. Pero nosotros hoy lo vamos a llamar de diferentes formas. A las cosas que esperamos, a las cosas que deseamos, le podemos llamar la esperanza que tenemos, le podemos llamar metas, expectativa, premio, galardón, la recompensa, como quiera que tú le llames. Eso será lo que viene, lo que yo anhelo. Cuando tenemos estas expectativas, esta recompensa en mente, ese galardón, y lo vemos a lo lejos, nos esforzamos en fe por estas cosas, por estas metas, porque estamos convencidos de que esas metas valen la pena. Y la realidad es que quien no tiene metas, no tiene motivación para esforzarse. Cuando leemos el libro de Hebreos, lo vemos eso claramente definido. Y por eso hoy yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus metas para este nuevo año? Porque muchas personas no nos damos cuenta de la importancia que tienen las metas en nuestras vidas. Y qué gozo y qué satisfacción tenemos cuando vemos el cumplimiento de una meta. En la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús
el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Jesús tenía una meta. Jesús tenía una misión y una meta que cumplir, y era ir a la cruz. ¿Y por qué Jesús estuvo dispuesto a soportar, dice la cruz, por el gozo puesto delante de él? ¿Y cuál era ese gozo que tenía? El ver a un pueblo redimido, comprado por su sangre, allá en el reino de los cielos, delante de su Padre. Por ese gozo de ver a un pueblo viviendo en santidad, allá en gloria, en el reino de los cielos, dice la palabra que el Señor estuvo dispuesto a soportar la cruz. Así que Jesús se mantuvo firme en el gozo. Él miró la meta y vio el gozo que le iba a producir esa meta y estuvo dispuesto a soportar la cruz. Así que parece obvio, pero las metas para nosotros son esenciales. Dios nos ha hecho con esa necesidad de tener objetivos, porque cuando perdemos los objetivos, cuando perdemos la meta, cuando perdemos la esperanza, entonces el ser humano automáticamente entra en un estado de decadencia espiritual, de decadencia emocional, de decadencia económica y pierde el sentido y el gozo de vivir. Yo recuerdo cuando estaba muchacho que quise siempre aprender a tocar la guitarra. Fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Me hice el propósito, como no había muchos maestros, de molestar a todos los que yo veía que cargaban una guitarra, no importa quién fuera, fueran bachateros, fueran cantantes, músicos de iglesia, maestros, siendo personas que yo veía con una guitarra, le caía atrás para preguntarle, para tratar de convencerle de que me enseñara alguna canción o algún truco o algo nuevo acerca de la guitarra. Y ¿saben lo mucho que yo disfruto el poder tocar una buena canción? Cuando yo toco una canción, cuando yo logré dominar lo básico y pude entender cómo poder hacerlo, eso me dio mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Dios se agrada de que nosotros creamos en que Él es un Dios galardonador y Él premia a aquellos que le buscan. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Dios es Dios. Esto parece como una obviedad, pero la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios capaz de todo. Y lo que Hebreo está diciendo es simplemente que en su naturaleza, Él es Dios, Él es poderoso y además es un Dios que le gusta galardonar, premiar a aquellas personas que le buscan. Eso es muy importante, porque a los seres humanos eso para nosotros es vida, es energía. Dios sabe que nosotros necesitamos de ese galardón, necesitamos tener metas, necesitamos tener esa motivación. Y Él se ofrece como un Dios galardonador. Dios premia a aquellos que se acercan a Él. Y Dios tiene muchas clases de premios. De toda clase de índole de premios para nosotros. Dios, por eso, sembró en el corazón de los hombres de Dios, sembró las expectativas. Dios sembró metas y expectativas en el corazón de, por ejemplo, de Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 5, vemos cómo él le muestra
le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendiente. Y también le dijo en el 32:12, pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y esas fueron las imágenes que él sembró en el corazón de Abraham. Imagínense a Abraham mirando en su mente cómo sería su futuro, el futuro de su descendencia, y pensando como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Lo que Dios estaba haciendo era dándole metas, objetivos en el corazón de Abraham. ¿Sabe algo muy curioso de Abraham? Que Abraham vivió esperando que se cumplieran esas promesas y creyó al Señor que se iba a cumplir esa promesa. Y algo curioso de Abraham es que como profeta, él no solo esperó que se iba a cumplir eso, sino que él pensó no solo que su simiente sería grande, sino además de eso, que ese que le estaba haciendo esa promesa era Dios y que él podía tener comunión con ese Dios y que un día él iría a la ciudad celestial donde estaba ese Dios. Así que Abraham no solamente esperaba que se cumpliera la promesa, sino la promesa de su simiente, que bendeciría y que crecería y que sería grande, sino que además de eso estaba esperando la ciudad celestial. Las expectativas de Abraham eran grandes. ¿Pero por qué? Porque él tenía un Dios grande. Porque sabía que era un Dios bondadoso, que era un Dios generoso, que recompensa. Y Dios fue el que tuvo la iniciativa de motivar a Abraham y decirle, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar donde yo te voy a mostrar, te voy a multiplicar. Y Dios puso estas expectativas en el corazón de Abraham. Y como Abraham tuvo estas expectativas, se esforzó en fe. Sí, la fe requiere de que tengamos metas. Si no tenemos metas, si no tenemos expectativas, si no tenemos planes, entonces, ¿en qué manera estamos aplicando la fe? La palabra de Dios dice en Abraham, por ejemplo, de Abraham y de Moisés, que Abraham esperaba la ciudad que tenía cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso está en Hebreo 11:10. Y en Hebreo 11:26 dice de Moisés, que él, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo y los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que tanto Abraham, tanto Moisés habían entendido de que había una recompensa y buscando esa recompensa actuaron en fe. Ahora, mi nivel de esfuerzo, mi nivel de compromiso va a depender del tamaño de cuál sea mi esperanza, de cuál sea mi expectativa, de cuál sea mi meta. Si la expectativa que tengo es pequeña, mi esfuerzo es pequeño. Si mi nivel de expectativa es grande, mi esfuerzo es grande. Estos hombres de Dios tenían grandes expectativas y por eso hicieron grandes cosas. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está lleno ahora mismo de incertidumbre y la gente está atemorizada. Pero la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿de qué tamaño es el Dios que tú tienes? ¿Y cuál es el poder que tiene ese Dios? ¿Y cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida en este año? Leíamos el estudio bíblico de Rick Warren ayer y me gustó ese texto que él leyó que decía, los planes que tengo para contigo son planes de paz, son planes de bien. Dios es galardonador de quienes le buscan. Dios premia. Y esa es la esperanza que tenemos de que Dios va a bendecir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios debe primeramente comprender cuáles son las metas, cuáles son los objetivos,
tiene que entender cómo va a invertir su tiempo durante este año, porque Dios no va a bendecirte simple y llanamente por el hecho de que tú eres un hijo de Dios. Bueno, Dios puede darte una bendición SOS. Todos conocemos las bendiciones SOS. Las bendiciones SOS son aquellas que vienen en los momentos difíciles, en un momento de necesidad. Dios te envía una persona que te suple un problema, te ayuda a resolver un problema. Es una bendición SOS 911. Pero nadie puede vivir todo el tiempo esperando bendiciones 911. La palabra de Dios nos manda que tengamos metas claras. Si hay una cosa que Dios siempre hizo con su pueblo, es brindarle esperanza. No importando el pecado que estuviera viviendo el pueblo de Dios, lo vemos en el libro de los profetas, cualquier libro profético que usted busque. Busque cualquier libro en la palabra y notará que la palabra siempre, siempre presenta primero el pecado, luego un llamado al arrepentimiento y luego una palabra de esperanza. En Sofonía empieza el capítulo 3, versículo 1, le dice, ¡ay rebelde! Israel, una nación rebelde y contaminada, una nación opresora. Pero termina diciéndole, pero este remanente de Israel, en el remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. O sea, siempre había un llamado, siempre un pecado que confrontar, siempre había un llamado al arrepentimiento y siempre una palabra de promesa. ¿Por qué? Porque el hombre necesitamos esa palabra de fe, esa promesa la necesitamos. Necesitamos confiar en la bondad de Dios, necesitamos saber que nuestro Dios estará con nosotros. Y es así, Él está con nosotros. Por esa razón me gustan esos versículos bíblicos que dicen, a que no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no dé su fruto, con todo y eso me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está puesta en esas cosas materiales, sino en Dios. Muchas personas, pero las bendiciones de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida depende mucho de que tú tengas metas establecidas, de que tú sepas cuáles son las expectativas para este nuevo año, cómo tú vas a invertir tu tiempo, cómo tú vas a invertir tu esfuerzo durante este año. Lo que Dios quiere hacer con tu vida dependerá mucho de tu disposición, dependerá mucho de cómo tú redimas el tiempo en este año. La Biblia dice redimid el tiempo porque los días son malos. Muchos piensan que no debiéramos planificar las cosas, porque debemos dejar que las cosas pasen espontáneamente, que las cosas sucedan espontáneamente y que no las planifiquemos, para que así ocurran de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos piensan, porque en Santiago capítulo 4, versículo 13 dice que los que dicen hoy o mañana iremos a tal lugar y pasaremos allí un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Y les pregunta y le dice, ¿ustedes no saben que la vida de ustedes es como el vapor que aparece y desaparece? Mas ustedes debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos eso. Muchos piensan que como él dice eso, lo que está diciendo es que no debiéramos hacer planes, sino que lo que debiéramos hacer es como vivir a lo que venga. Y Dios se encargará de que las cosas sucedan. Sin embargo, no es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo ahí es simplemente que nosotros no podemos ser arrogantes. Cuando planificamos las cosas, tenemos que cumplir lo que dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Todo lo que tú vayas a hacer tienes que considerar primero al Señor. Tienes que fundarte no en tu entendimiento, sino en la palabra del Señor, en su ley. Y así el Señor enderezará tus pasos. Eso es lo que Santiago está diciendo. No seamos arrogantes, planificando, dejando a un lado
a quien es el Señor y el dueño del universo. Pero no me está diciendo que no planifique, me está diciendo que ponga al Señor como el punto número uno a la hora de yo establecer mis caminos, mis metas, mis proyectos. Quiero advertir que aquel que no tiene metas establecidas está en peligro de perder su tiempo. Pablo decía que aquel que corre en el estadio debe ver cómo corre, porque en un estadio, aunque corran muchas personas, solo uno se lleva el premio. Y él nos insta, corran de modo que ustedes ganen ese premio. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 nos dice, por eso yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, no como quien está corriendo a lo loco, no peleo como el que le está dando golpe al aire, sino que yo tengo metas y objetivos muy específicos. Si tú no tienes metas para este año, si tú no tienes aspiraciones, si no tienes expectativas, estás en peligro simplemente de estar dándole golpes al aire y estar corriendo sin metas. No llegarás y no te llevarás el premio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Corre de tal manera que te gane el premio. No corra a lo loco, no corra sin metas. No pierdas el tiempo. Y ese es uno de los errores más graves que cometemos nosotros con nuestras vidas. No tenemos planificado qué queremos en el futuro. Así que simple y llanamente dejamos pasar los días sin mirar hacia adelante y sin observar cuáles son las cosas que nosotros anhelamos y que quisiéramos ver, que nos puedan motivar, que nos puedan dar a nosotros gozo, alegría y que nos puedan motivar a nosotros a seguir hacia adelante y a poder resolver los problemas que ahora quizá no tenemos, pero que en el futuro lo tendremos. Y hay que calcular, colocarnos las metas para poder no solo resolver los problemas de ahora y las necesidades de ahora, sino las de mañana. Eso es lo que hace el hombre prudente. Otra cosa que tenemos que cuidarnos es tener las metas equivocadas. Porque el que tiene las metas equivocadas, aquel que coloca metas, pero las coloca como metas carnales, aquel que pierde el enfoque de poner su mirada en el Señor, aquel que menosprecia las cosas espirituales y le da a las cosas materiales el primer lugar, corre el peligro de que le suceda lo mismo que le sucedió a Esaú, quien cuando Jacob le propuso comprarle la primogenitura, Esaú le dijo, sí, eso no es nada, yo te vendo la primogenitura, eso no es nada. Y menospreció el privilegio de la promesa, de la bendición que significaba la primogenitura. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de esto? Como él menospreció la primogenitura, dice la palabra, que quiso después heredar esa bendición, pero fue rechazado. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 17. Quiso con lágrimas después esa bendición, pero no la pudo conseguir. ¿Por qué? Porque menospreció el llamado de Dios. Y ten mucho cuidado si a la hora de tú colocar tus metas, tú estás poniendo las cosas materiales en primer lugar y estás poniendo las cosas de Dios en último. Si estás menospreciando las cosas de Dios, las promesas de Dios. Si tienes a Dios en el último lugar, porque si lo tienes en último lugar, si Él está en el último lugar, es posible que llegue un momento en que Dios te ponga a ti en el último lugar también. Este es un tema muy importante, mis hermanos, porque hoy día la gente tiene la mente puesta en el materialismo, en buscar dinero y se envuelven en compromiso y son estafados y son engañados y no se dan cuenta que el vivir simple y llanamente para las cosas materiales es como un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no ponga tus esperanzas en las riquezas que son injustas.
y son inciertas. Porque si tu mirada está simplemente puesta en lo material, si la circunstancia cambia, si viene la crisis, si viene el problema, si viene la pandemia, si viene el socialismo, si viene una crisis financiera, ¿a dónde se va tu esfuerzo? ¿A dónde se va tu esperanza? Por eso dice Cristo, no hagan tesoro aquí en la tierra, hagan tesoro allá arriba. Y eso no implica necesariamente que tú no vas a guardar lo suficiente para tener tu independencia económica para el futuro. No es eso lo que le está diciendo, sino que nuestra esperanza y nuestra confianza no puede estar puesta en las cosas materiales. Porque al final de cuentas, todo se quedará en este mundo. Y en final de cuentas, como él dijo, aquí te pueden, hay ladrones que roban, que hurtan, pero allá arriba, el tesoro que hacemos allá arriba, nadie te lo puede robar. Así que mi esperanza no puede ser una esperanza en la riqueza ni las cosas materiales. Mi esperanza debe estar por encima, más allá, en el Señor. Pero es triste. Es triste porque vemos, por un lado, personas siguiendo en busca de una esperanza falsa y otros que simple y llanamente no tienen esperanza. No tienen esperanza porque esta es una generación sin expectativas eternas. Lamentablemente es una generación que le interesa el aquí, el ahora. Sus expectativas son terrenales. Lo que quieren es ver resultados ahora. Y como el enemigo le ha robado sus expectativas futuras terrenales, porque la crisis, la pandemia y el problema ahora le está cerrando todas las puertas y le está poniendo las cosas negativas. Esta es una generación que, como muchas otras, quizá en el pasado también lo hicieron, pero hoy se nota más que nunca como es una generación que está volcándose simplemente a la fantasía, a la virtualidad. Porque lo que sucede con esto, y voy a hacer un paréntesis en esto, quizás voy en la misma dirección, pero quiero hacer esto aclarando. Es interesante ver que lo que tú no puedes conseguir, las metas que tú no puedes conseguir en el mundo real, los jóvenes de hoy lo están logrando en la virtualidad. Y lo que quiere decir esto es que te venden una realidad que no existe, donde tú puedes ser rico, puedes ir recogiendo tesoro, tú puedes ser un millonario, puedes ser lo que tú quieras. En ese mundo virtual, tú puedes alcanzar metas, tú vas subiendo de nivel, tú puedes ir enriqueciéndote, acumulando riqueza, tú puedes acumular recursos en ese mundo que no existe. Lo curioso es que aunque no exista, da un gozo tan grande el poder hacer todas esas cosas y le da una satisfacción que aún así siendo una fantasía, produce una satisfacción enorme y muchos están atrapados dentro de un mundo de fantasía, gozándose de la riqueza y de las cosas que están acumulando en un mundo que no existe. Entonces hay una disociación de la realidad. Y el problema es que aunque usted no lo crea, ya se sienten satisfechos porque esa satisfacción es como una adrenalina que le llega a su mente, a su cuerpo, a su cerebro, que entonces ya en la vida real ya no tienen expectativa porque consiguieron en el mundo de fantasía la adrenalina, la satisfacción y un gozo ficticio. Y ya para la vida real no ven la motivación para esforzarse de igual manera como lo están haciendo en ese mundo de fantasía. En otras palabras, cambiamos la verdad de Dios por una mentira. Porque la verdad de Dios es que así como en ese mundo de fantasía, ellos corren, negocian, compran, venden, suben de nivel. Así mismo y se enriquecen y logran metas así mismo debieran tener el mismo ánimo e invertir el mismo tiempo que invierten en esas cosas para hacerlo en la vida real y negociar y vender y comprar y crecer y aprender. Pero están cambiando una realidad ficticia que es de mentira por la realidad que es según Dios.
Y el enganche son las emociones. Aprenda eso. Muchos andan persiguiendo un fantasma, una ilusión, ganando premios imaginarios, cuando pudieran estar estableciéndose metas hoy día para ganar premios reales, para ser mejores profesionales, para crecerse y ponerse por encima de la circunstancia. Por eso la importancia de saber cómo establecer metas. Quisiera hablar rápidamente acerca de esto. Ya no va a dar tiempo para manejarlo como yo quisiera, pero quiero motivarte a que establezcas metas claras. Y si tú no sabes cómo hacerlo, mira a Jesús. Mira a Jesús en la palabra. Jesús es nuestro modelo de conducta. Número uno, porque Jesús estaba enfocado en Dios, es lo primero. Y si imitamos a Jesús, imitamos su carácter, si buscamos la paz de Jesús, si buscamos la santidad de Jesús, no nos perderemos nunca y no nos iremos detrás de las metas equivocadas. Y lo segundo, porque Jesús fue un modelo de organización. Si tú le pides a Jesús que te ayude a trazar metas conforme a su voluntad, Él te dará la sabiduría para que esas metas te llenen de alegría y para que te den entusiasmo, según tú vayas lográndola poco a poco. Jesús tenía metas. De hecho, leímos anteriormente de las metas que le daban gozo al corazón de Jesús. Pero Jesús tenía metas, esa es una meta a largo plazo. El gozo de ver al pueblo santo por la eternidad en el reino de los cielos era una meta a largo plazo, porque nosotros, hasta que no se complete todas las personas que van a ser salvas, esa meta no se cumple. Pero Jesús tenía metas también a mediano plazo, que era formar una iglesia. Y por eso desarrolló las enseñanzas basándose en la palabra de Dios, las ajustó, le dio el entendimiento correcto a los discípulos y invirtió mucho tiempo preparando a la iglesia, formando el cuerpo de su cuerpo. También Jesús tenía metas a corto plazo porque él tenía que desarrollar líderes y él por eso predicaba, discipulaba, oraba, ayunaba. Él le modelaba cómo vivir una vida dirigido por el Padre, porque él tenía la meta de formar a esos hombres durante esos 3 años y medio. Así que Jesús tenía un plan bien definido, llamó a sus discípulos, los desarrolló, los comisionó, los envió. Jesús tuvo un orden en las cosas que hacía. Pero tenemos que entender que el llamado que tenemos no es a nosotros imitar el plan que Cristo llevó a cabo. O sea, no es que Cristo te está diciendo, mira, deja a tu mujer 3 años, vete por la provincia o vete para Bonao, búscate misionero, predica la palabra y dedícate a eso y después busca una cruz y engánchate. Bueno, a muchos Cristo quizás lo va a mandar en algún momento a predicar la palabra, excelente. Pero las metas de Jesús, el plan de Jesús y sus metas eran quizás diferentes al plan que tú vas a desarrollar. No es exactamente igual, aunque quizá en un momento dado nosotros tengamos que hacer algunas de esas cosas como predicar la palabra, pero no necesariamente todas, porque habían cosas que eran muy específicas para Jesús y el plan de Jesús, la meta no es imitar los hechos de Jesús, no es imitar la forma como Jesús se viste, sino, porque muchas personas piensan como muchas personas que dicen, tengo que andar en santidad como Jesús y se ponen una batola, piensan que se visten como las personas de antes, ellos están imitando a Jesús. Pero lo que la palabra nos manda es que imitemos los principios fundamentales, los valores bajo los cuales Cristo vivió, para que nosotros seamos como Él y alcancemos el nivel de madurez y de carácter que Él tuvo. No es que hagamos las cosas que Él hizo. Ah, sí, Jesús caminó sobre las aguas. ¿Dónde hay una playa? Déjame ahí porque yo tengo que caminar en las aguas porque Cristo caminó sobre las aguas. No, no es de eso que estamos hablando. Aunque algunas personas han llegado a pensar así. Debemos mirar cuáles eran las expectativas, las metas, los valores de Jesús.
Los discípulos aprendieron a vivir bajo esos principios básicos fundamentales, pero ellos vivieron a su manera. O sea, ellos asumieron la esperanza, la fe. Ellos pagaron un precio, sirvieron, pero acorde a las circunstancias que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, algunos de ellos dejaron a su mujer para ir a predicar. Pablo decía, bueno, yo no necesito mujer. Y quisiera que los creyentes no tuvieran mujer como yo. O sea, eran discípulos los dos. Pablo era discípulo y los discípulos que andaban con Jesús lo hicieron, pero Pablo decía, no, pero yo no tengo mujer, no tengo ese problema. Jesús andaba, por ejemplo, predicando y cargaba un tesorero y recolectaba dinero a las personas que le donaban dinero a Jesús. Pablo decía que él prefería trabajar para no ser gravoso y que él, cuando llegaba a los lugares, ya llegaba preparado con el dinero que él mismo se había ganado con su trabajo. Ambos estaban cumpliendo la misma visión, pero sin embargo estaban practicándola de diferentes formas y tenían algunas variantes. ¿Por qué? Porque eran circunstancias diferentes. Por ejemplo, Pablo no recogía a todos los discípulos que él hizo y se los llevaba, vengan conmigo toditos, sino que lo que él hacía era que dejaba ancianos en cada pueblo, en cada lugar, los preparaba y ahí formaban pequeñas congregaciones. Jesús no hacía eso. ¿Pero qué? Pero lo que trato de decir con esto es que los discípulos de Jesús practicaron en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, estrategias diferentes, de acuerdo a las circunstancias y al momento. Y eso es muy importante entenderlo, que tenemos que aprender a cómo aplicar los principios a la circunstancia que estamos viviendo. Y no pensar que tenemos que repetir o copiar lo que otra persona está haciendo al pie de la letra. Si esto puede ser confuso para ti, solo toma en cuenta una cosa. No importa que cambien las circunstancias, tu modelo es Jesús. Tu meta es el Padre. Mi llamado es la cruz de Cristo. Mi llamado es a imitar a Jesús sobre todas las cosas. Jesús es mi guía. Las cosas, la cultura cambia, las circunstancias cambian. Me gustó algo que estaba leyendo en un libro. El escritor decía que a él le tocó ir al desierto y cuando iban a cruzar el desierto, usted sabe que la arena en el desierto cambia. Y él le explicaba, el problema es que si tú te metes al desierto, hoy tú pasas por un lugar, al otro día ya es diferente. Si tú tienes que ir con un guía que sepa cómo se comporta la arena y debe él también conocer cómo guiarse, cómo caminar en el desierto. Si el guía nuestro se equivoca, estamos muertos. Porque en el desierto, quien no sepa dominar y caminar por ese lugar tan cambiante, encuentra la muerte fácilmente. Igualmente en el mar. El mar, cuando tú ves el mar, si tú estás en el mar abierto, no hay punto de referencia. Se necesita un guía, se necesita un capitán. Y para nosotros, Cristo es el capitán. Aunque las circunstancias cambien, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Jesús. Deja de errar por el mundo sin propósito. Y mira que Dios quiere que tú tengas esperanza. Que Él quiere que tú tengas metas a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Los hombres de Dios fueron hombres que se esforzaron para dar lo mejor. Abel, uno de los mejores ganaderos, dice la palabra. Noé, uno de los mejores carpinteros. Job, un comerciante exitoso. Moisés, un estadista de primera. David, un guerrero, un músico, un adorador. Salomón, un erudito. Nehemías, un constructor. José, un administrador de alto nivel. No eran personas perfectas, pero trataron de vivir conforme a la esperanza, conforme a los principios de la palabra y conforme a la esperanza que ellos tenían. Y ellos
Lo curioso de estas personas es que tenían una esperanza eterna, pero al mismo tiempo fueron personas que supieron dar lo mejor mientras ellos estaban aquí. Y eso llevó como resultado que donde quiera que llegaron, fueron hombres prósperos, fueron hombres que fueron de bendición para ellos y para su comunidad y para quienes les rodeaban. El hecho de que yo tenga una esperanza eterna no quiere decir que yo estoy aquí viviendo como un ermitaño, que no me importa lo que suceda o lo que vaya a suceder en el mundo. No, eran personas que se invertían, que tenían objetivos, que invertían su tiempo, que se preparaban. Eran personas que desarrollaban estrategias. Algunos repararon ciudades, algunos de ellos construyeron cosas en medio de tiempos difíciles, salvaron pueblos con alimentos, con construcciones, como el caso de Noé. No importa los obstáculos que habían. Ellos tenían una esperanza futura, pero eran hombres que estaban claros, que tenían un propósito en esta tierra y se establecieron metas. Ser íntegros, pero al mismo tiempo ser eficientes. Aprovechar bien el tiempo. Superarse, crecer. Los discípulos son ejemplos de superación. Pedro, Juan, Santiago se convirtieron en hombres influyentes, crecieron. No, el Juan, el Pedro de cuando se reunieron con Jesús, no es lo mismo al verlo al final. Todos debiéramos tener eso. Y para hacer esto necesitamos saber cuáles van a ser nuestras metas para este nuevo año. Piensa en esas metas personales. ¿Quieres tener discípulos este año? ¿Quieres ser un predicador? ¿Quieres aprender a predicar? ¿Quieres aprender a discipular? ¿Quieres aprender a ser un adorador, a cantar, a tocar un instrumento? Tienes que ponerte la meta hoy. Porque si no te pones la meta, entonces nada va a suceder. No vas a crecer si no pones metas primeramente. Si no te atreves a poner metas. ¿Cómo ves tu vida de aquí a largo plazo, a 20 años, a 10 años, dentro de un año, dentro de un mes, dentro de una semana? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las metas que tienes establecidas? Hoy solo quiero motivarte a que consideres colocar metas. Si Jesús puso metas, si Jesús se preparó y desarrolló un plan, la pregunta es, ¿necesitas tú y necesito yo hacerlo? Es verdad que todos mis planes deben estar conforme a los valores bíblicos, a los principios que dice la palabra, pero tengo que hacer metas. No puedo dejar de hacerlas por temor o por miedo a equivocarme. ¿Cuáles son las buenas obras que tú vas a desarrollar en este año? Dime cómo se verá el día de mañana para ti, qué tienes planificado, cuáles son las metas que te van a ayudar a motivarte para que des tu mejor esfuerzo en este año. Tienes que decidirte a ser diferente, tienes que decidirte a crecer en sabiduría, a crecer en esfuerzo, a prepararte, a organizar tu vida. Tienes que molestarte contigo mismo y decir, yo no puedo seguir como voy. Porque cuando no tenemos propósito, permitimos en nuestra vida, cuando no hay metas, cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos expectativa, nos damos muchos permisos. Y permitimos que en nuestra mente perdemos el tiempo, permitimos muchas cosas que nos rebajan y que ofenden al Señor. Vemos películas que no tenemos que ver, llenamos nuestra mente de mucha paja, de poco contenido. Sí, porque hay cristianos que roban carros, que matan a sangre fría, jugando, la verdad, pero lo hacen. Tienen sus manos llenas de sangre. ¿Por qué? Porque su mente, pues se dan libertades. Se dan libertades y no nos damos cuenta cómo el mundo está tratando de arrastrarnos a la forma de vida, a los mismos conceptos, al mismo estilo. ¿Por qué? Porque no tenemos metas claras, no sabemos cuál es nuestra identidad, nuestro llamado.
si tú no tienes metas claras, ni objetivos específicos, ni propósito específico, tú puedes ser arrastrado por cualquier persona a las metas, a sus metas. Tú vas a vivir conforme a las metas de otras personas. Y el diablo tiene propósito para ti y tiene metas para ti. Sí, él tiene planes para ti, pero no son según Dios. Así que te exhorto en este día a que analices cuáles van a ser tus metas para este año. ¿Cuántas cosas, piensa, cuántas cosas has dejado de alcanzar solo porque no tenía metas claras y no tenía objetivos claros? Quizá en este año que pasó, si te pusieras metas claras para te preguntara, ¿qué tanto debo alcanzar? ¿Qué tanto debo trabajar? ¿Qué tanto debo ahorrar? ¿Qué tanto debo estudiar? ¿Qué tanto debo prepararme para poder casarme, para poder jubilarme, para poder alcanzar esta meta que tengo? ¿Qué tanto debiera hacerlo? Si te pusieras a analizar eso y te preparara con tiempo, sabiendo que tienes una meta, creo que te iría mucho mejor. Jesús se preparó. Yo pienso que tal vez esto no es una herejía, pero yo creo que Jesús empezó su ministerio a los 30 años, quizás porque él estaba preparándose, observando cómo funcionaba la economía, los negocios, la siembra, la pesca, la limpieza, los negocios, las bodas, la administración, las inversiones, las compras. Jesús enseñó utilizando ejemplos de todos esos temas. Y cuando empezó su ministerio, empezó a enseñar y hablando de todas estas áreas, como todo un experto. Está claro que Jesús durante 30 años fue una persona que se preparó antes de iniciar su ministerio. ¿Y tú estás preparándote conforme a los planes que tú tienes? Planifícate para desarrollar tus dones, tus talentos, tu ministerio, tus capacidades laborales, tus aptitudes productivas, tu conocimiento en la palabra. Planifícate. Porque lo que el enemigo quiere es que tú no tengas planes ni metas. El enemigo quiere robarte la esperanza. Y si el enemigo te roba la esperanza, si el enemigo te roba las expectativas, si el enemigo te roba el galardón y ya tú no estás pensando porque todo lo ve negativo y todo lo ve difícil, y porque el calentamiento global, y porque el COVID, porque los malos gobiernos y esto y el otro. Y si tú te pones a mirar las circunstancias, cuando la palabra de Dios dice que tú tienes un Dios bueno, que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Así que quita la mirada de las circunstancias, pon la mirada en Jesús, pon la mirada en ese Dios galardonador y empieza a colocarte metas y pídele al Señor que te ayude para que esas metas sean conforme a su propósito, guiadas por la palabra de Dios. Vamos a terminar leyendo la palabra que leímos al inicio, Romanos capítulo 15, versículo 12. Retoñará la raíz de Isaí. Es muy difícil que una raíz retoñe. Sin embargo, eso es lo que está diciendo la palabra. No es que retoñe el árbol, retoñará la raíz. Esas son palabras de esperanza. Retoñará la raíz. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si tú has perdido la esperanza, si tú has perdido las expectativas de por todos los problemas que han sucedido, hoy te digo, cierra tus ojos en este momento. Quita tu mirada del hombre, quita tu mirada del gobierno, quita tu mirada de la circunstancia y mira a ese Dios de la esperanza, a ese Dios que te ha llamado, y míralo primero como Dios todopoderoso. Dios está por encima de todo. Tú no tienes nada que temer si tú le sirves al Señor. Y número 2, Él es galardonador de lo que le busca. Así que en este día te digo, confía en el Señor, confía en su misericordia, confía en su bondad. Y en fe empieza hoy a mirar hacia adelante y pídele que te guíe, que te muestre cuáles son las metas, los planes y propósitos que están en su corazón para tu vida.
Padre, vengo delante de ti y te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido que nos perdones si hemos puesto la mirada en las circunstancias y nos hemos alejado de ti, Señor. Te ruego en este momento que tú perdones nuestra falta de fe. Perdónanos porque hemos dejado de creer, hemos dejado de mirar hacia adelante, al futuro, con expectativas, con sueños, con metas. Hemos dejado de mirar el galardón. Hemos dejado de mirar la promesa que tú nos haces. Hemos dejado de verte como el Dios galardonador y estamos viendo las circunstancias, Señor. Te pedimos perdón por eso. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Oh, Padre, a llenarnos de fe en medio de estas circunstancias y a mirar, Señor, al propósito y al llamado que tú nos has hecho. Enséñanos a abundar en esperanza en todos los planes que hagamos. Señor, ayúdanos a abundar en esperanza, a crecer en esperanza. Que, Señor, hagamos planes para el futuro. No importa lo que esté sucediendo. Que hagamos planes para crecer en conocimiento, que hagamos planes para crecer en la fe, que hagamos planes para crecer en obediencia, que hagamos planes para crecer como padres de familia, como madre, que hagamos planes, porque tú vas a bendecir esos planes si son conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, si te consideramos a ti primero en todos nuestros caminos. Señor, lo que no queremos es quedarnos de brazos cruzados, deshonrándote a ti, el Dios Todopoderoso, el Dios bueno, que nos está ofreciendo su bondad y su misericordia, y que nunca nos ha dejado solos. Gracias, porque tú fortaleciste a José, a Moisés, a Abraham, a Noé en tiempos de dificultad. Y tú les permitiste, Señor, cumplir sus planes, cumplir los propósitos de los cuales tú los llamaste y tú los guiaste para ser prósperos, para ser fructíferos y para seguir dando testimonio de la fe y de tu amor en medio de una generación que tiene sus ojos puestos simplemente en este mundo y en las cosas materiales. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Paz de Cristo. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Tú eres el principio, tuya es la eternidad, llamas el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi culpa, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino,
Él.